Bendiciones cada uno donde quiera que se encuentren. Espero que estén todavía gozando del Thanksgiving, jueves. Bien, saludes. Espero que hayan dado acción de gracias. Aunque la acción de gracias es pues cada día, cada amanecer. Pero de algo a nada para aquellos que viven en el mundo perdidos en el pecado, desobedeciendo a Dios, pues un momento oportuno y adecuado de parte de Dios lo va a hacer llegar y dar el entendimiento para hacer las cosas como Dios manda, como Dios ordena. Dios los bendiga. Saludos, espero que estén bien con su familia. Vamos aquí nuevamente a dar una palabra, la Biblia. El que cree, pues la Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es donde le habla al ser humano, aunque hay muchos libros en los cuales pues no se pueden comparar con la Biblia. Es el único libro por excelencia en la cual Dios le habla al ser humano. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Mire, acción de gracias es gratitud, es darle gracias. O sea, agradecimiento por lo que Dios hace, lo que Dios está haciendo y lo que hará en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor. Agradecido contigo, Padre, por todo lo que tú has hecho, Señor. Y como siempre lo digo, y está escrito en la Biblia, Señor, por tu obra maravillosa de ese plan redentor, del cual preconcibiste, Señor, antes de la fundación del mundo, en la eternidad, porque tú eres un Dios eterno, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios excelso sobre todas las cosas. Gracias por ese plan redentor, Señor, quien ejecutó nuestro Señor Jesucristo, entregándose en obediencia, Señor, sufriendo, padeciendo todos los vituperios, todos los menosprecios en este mundo, Padre eterno, para morir en la cruz del Calvario y luego ser sepultado. Gracias, Señor, por ese plan redentor. Pero no solo eso, porque no se quedó en la cruz del Calvario, Padre eterno, sino con tu poder del Espíritu mismo, tú lo has levantado entre los muertos y ahora ya resucitado está a la diestra tuya, Padre eterno. Y quien intercede, Señor, gracias por todo eso, porque Él es el que intercede por cada uno de aquellos que creen y que creerán en Él, obedeciendo las Escrituras. Gracias por toda esa obra, Padre eterno, la palabra que has dejado, Señor, esa luz, esa inspiración, esa iluminación que has dejado por medio de la Biblia. Gracias, Padre eterno, gracias por la familia de la fe y la familia sanguínea, Señor, que en un día van a llegar, Padre eterno, a tus pies rendidos, Padre eterno, arrepentidos del pecado, Padre celestial. Confiamos en ti, Señor, hemos puesto la fe en ti, Padre eterno, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque es un don tuyo, Señor, en el cual tú lo has regalado, tú lo has donado a cada ser que se arrepiente y se convierte de los pecados a la santidad. Gracias, bendito Dios, por todo eso, Señor. Ahora pues será dada tu palabra, abre el entendimiento, los oídos, Señor, para que esta palabra haya cabida y los mueva, Padre eterno, de donde están fijados en el pecado y sean movidos, Señor, a la luz admirable que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Padre, que esta palabra salga siempre, Señor, como dice que tu palabra es como martillo que quiebra las piedras. Esa es tu palabra, viva, eficaz, eficiente y capaz, Señor. Así hoy salga, Padre eterno, para que esos corazones endurecidos sean, Señor, quebrantados y haya arrepentimiento de pecado. Gracias, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, toma el control de cada uno, de todos los que escucharán, y tanto mi persona, Señor, que salga palabra de vida, de exhortación, Señor, en la cual está escrita, Padre eterno. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, Dios los bendiga nuevamente. Ya le dimos acción de gracias, ¿no? Todos los días, cada segundo se le da acción de gracias a Dios. Bien, vamos a ver un tema. Le he titulado Instrucción para no ser engañados ni extraviados en el camino de Cristo Jesús. Ese es el tema.
instrucción para no ser engañados ni extraviados en el camino de Cristo Jesús. Ese es el tema. Y vamos a estar trabajando ahí en en la carta de Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Allí vamos a tocar solo esos dos versículos, ya que en los anteriores versículos Pablo viene exponiendo lo que Dios ha hecho, el plan redentor, quién murió en ese plan redentor, nuestro Señor Jesucristo, la operación del Espíritu Santo, los favores que tenemos nosotros por medio de todo ese plan redentor que Dios ha hecho, y Él lo viene exponiendo a esta iglesia de los colosenses, y viendo la amenaza que existía en ese tiempo, en esa iglesia, donde habían los falsos maestros, donde el judaísmo siempre estaba atacando a lo que era el Evangelio de Jesucristo. Los gnósticos también era otro grupo selectivo, también vamos a tocarlo así general al final, y las filosofías, vea, las tradiciones, las costumbres. Mire, los mismos problemas de la antigüedad son ahora. No hay nada nuevo bajo el sol, y como dice las escrituras, entonces el tema es instrucción para no ser engañados ni extraviados en el camino de Cristo Jesús. Colosenses 2, 6, 7. Y la palabra se lee honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mira, lo voy a volver a repetir. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Mire, por eso que el tema es instrucción para no ser engañados ni extraviados en el camino de Cristo Jesús. Como le vuelvo a repetir, Pablo estaba con una oposición del judaísmo, los gnósticos, los filósofos, las tradiciones, las costumbres. Mire, todo eso, como hoy en nuestra actualidad sigue lo mismo. Sigue lo mismo. Lo que cambia es la tecnología y el ser humano. El tiempo siempre sigue. El tiempo siempre sigue, no se detiene. Entonces, la perversidad del hombre va degradándolo más. Más la tecnología, las herramientas que las tiene en la mano, lo hace más perverso. Las usa para bien o las usa para mal. Como el dinero. Usted al dinero le puede dar únicos dos usos, para bien o para mal. Y así es todo. Y si usted podemos observar, punto número 1, el mandamiento. Aquí hay mandamientos. ¿Sí? Hay mandamientos. Hay instrucciones. Hay adiestramiento para esa iglesia. Y así, hoy los habla a nosotros. Es a nosotros. Y dice, mire, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Hay un mandamiento, hay un imperativo para esa iglesia en ese entonces, así como a nosotros. Andad en Él. Por tanto, mire, o sea, de acuerdo como hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, así nosotros debemos andar en Él, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Por tanto, o sea, de acuerdo como hemos recibido a Cristo. Cuando andamos otro tiempo pasado, muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del mundo, hijos de desobediencia, hijos de ira, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso éramos antes. Pero ahora dice Él, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos?
¿Cómo lo recibimos? Hay una pregunta. A. ¿Por medio de qué conocemos al Señor Jesucristo? Por medio de la enseñanza de la doctrina, que es el Evangelio de Jesucristo. Eso es lo importante, que es la Biblia, el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. Eso es que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, por tanto, o sea, de acuerdo, por tanto, de la manera o de acuerdo de todas aquellas enseñanzas que nosotros hemos recibido para aceptar a nuestro Señor Jesucristo, para recibir a nuestro Señor Jesucristo. De acuerdo a todo lo que hemos recibido nosotros, lo que es instrucción, adiestramiento, enseñanza, debemos de comportarlos. Así como Él demanda, nosotros debemos de vivir conforme a esa demanda de la palabra. Y dice, mire, ¿por medio de qué conocemos al Señor Jesucristo? Por medio de la enseñanza de la doctrina que es el Evangelio de Jesucristo. Y la misma palabra lo afirma. Por ejemplo, si leemos en Juan 5:39, que la mayoría lo sabe, dice, mire, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De quién? De Jesucristo. La palabra es la que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que el tema es instrucción. Instrucción para no ser engañado ni extraviado del camino o en el camino de Jesucristo. Entonces, da un mandato. Da un mandato. Que andemos en Él. ¿En quién? En Jesucristo. Dice, B. Ya vimos por medio de qué, cómo conocemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por medio de qué? De la palabra, de la Biblia. Escudriñando la Biblia, como dice la Escritura, escudriñar la Escritura. Porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Vida eterna. Y es una que dan testimonio de mí. O sea, no hay otro libro que dé testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Séanlo como se llamen. ¿Ya? No hay en todo el mundo, en todo el universo. El único es la Biblia. Donde se llevó, mire, para escribir esa Biblia 1200, más de 1200 años para que esa Biblia la tengamos en las manos. Si alguien está en oposición de eso, que muestre el documento que tiene, a ver cuántos años y cuántas personas para escribir ese libro. No hay. Más de 40, mire, hombres inspirados por el Espíritu Santo escribieron la palabra. Y son las únicas que dan testimonio de Jesucristo. B. ¿Por medio de qué recibimos a Cristo en nuestra vida? Por medio, ¿cómo lo recibimos a Él? Ya escuchamos la palabra. Ok. Entonces, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. La fe y la Escritura son las que enseñan y hablan por todas esas instrucciones. Por eso dice, instrucciones para que no seamos engañados ni extraviados en el camino de Jesucristo. De Jesucristo. Por medio de la fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vea, es oír la palabra y la palabra de Dios. La fe es don de Dios. Dice Efesios 2:8-10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, o sea, de antemano significa antes de la fundación del mundo. Él hizo ese plan redentor donde ya está todo trazado. No hay nada que inventar o que suceda por accidente. Ese plan ya está trazado. ¿Te metes o no te metes? Familia, amigos, amigas, ¿los metemos o no los metemos al plan? Porque ese plan ya está establecido. Y el que crea en nuestro Señor Jesucristo será salvo. Y permanecer en Él. Permanecer en Él. Entonces, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. O sea, mire, la fe no es intelectual.
muchos tienen una fe intelectual. Ah, yo creo, yo tengo fe. Ellos están convencidos del razonamiento y lo intelectual en lo cual ellos expresan, pero no lo viven. Y ese es el grave problema. Todo aquel que no vive la palabra de Dios, que no lucha, no se esfuerza por vivir la palabra de Dios, es un mentiroso, es un falso. Así como estaba peleando Pablo con este grupo del judaísmo, los judíos, con los gnósticos, con los filósofos, con las tradiciones, con las costumbres y otras cosas. Así, hoy lo mismo. Entonces, la fe viene de Dios, mire. Dios da todo por gracia. Por gracia somos salvos. Por eso dice, por ejemplo, usted lee ahí en Efesios, capítulo 1, 13, 14, por ahí lo va a encontrar, donde dice que hemos oído la palabra, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y creímos en Él. Y en ese momento, Dios, mire, lo sella con las arras del Espíritu Santo. Entonces, allí somos salvos. Entonces, ahora, debemos tener claro que la fe es un don de Dios. No es algo que nazca de un ser humano. No, eso Dios lo da. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Dejemos lo intelectual. Dejemos el razonamiento humano. El hombre, mire, el ser humano no entiende las cosas de Dios. Pero el hombre espiritual, el que es hijo de Dios, ese sí entiende las cosas de Dios, porque obedece, se esfuerza y lucha para estar caminando en Cristo. En Cristo. Y dice, miren, el mismo versículo, el mandamiento es, andad en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, si usted lo encuentra allí por Juan 14, 6, va a encontrar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie se acerca al Padre o nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. No, nadie puede acercarse a Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado estamos separados de Él. Estamos muertos espiritualmente. Somos enemigos de Dios. Y ahora Él envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Mire, para hacer esa paz, para reconciliar, recibir esa bendición. Ese don de Dios que es la gracia en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo vino a manifestar la obediencia a nuestro Padre Celestial? Le obedeció. Obediencia de cruz, de muerte, de sufrimiento, de agonía. Él vino a cumplir eso. Entonces, anduvo humildemente. Andad en Él. Aquí le voy a dar ciertas así generales, porque estos versículos dan específicamente cómo debemos de andar en Él, y eso lo vamos a desarrollar, pero así general, andar en Él significa, mire, Él era humilde, manso y humilde, hijo, de corazón, era misericordioso, el amor, compasión, todo en Él, paciente, para que nosotros logremos entrar al reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que andar como Él anduvo. Fíjense, en 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, o sea, el que dice que es hijo de Dios, debe de andar como Él anduvo. Y las mismas escrituras van afirmando la palabra misma, para que nosotros estemos convencidos que es la palabra de Dios lo que los está guiando, lo que los va llevando a la verdad, lo que los va llevando a la justicia. Y no son pensamientos o palabras de hombre, no, o de ángel, no. Como muchos, hay algunos que dicen que un ángel se le apareció y le reveló, mire, mentiras del diablo. Todas son mentiras, apariciones. Las escrituras son las verdaderas. Búsquenlo, por eso debe de escudriñar las escrituras. Entonces debemos de andar como Jesucristo anduvo. ¿Cómo anduvo? En obediencia, cumpliendo la palabra del Padre. Según la voluntad del Padre, así anduvo Él hasta morir en la cruz del Calvario. ¿Ven? Y así tenemos que andar nosotros. Ahí está el mandamiento. Pero aquí está más específico
¿cómo vamos a andar en él? Que estos versículos lo contemplan. Punto número 2. La obediencia del mandamiento por parte del creyente. Hoy, o sea, ¿cómo vamos a cumplir eso? Porque el tema es instrucción para que no nos engañen, para no ser engañados, ni los extraviemos del camino de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema. Punto número 2. La obediencia del mandamiento por parte del creyente. Hoy viene, Él dio un mandamiento. Ya lo dio. Andar en Él. Así como hemos recibido esa doctrina, que Él es el único Cristo. Mire, desde el Antiguo Testamento, manifestado en profecías y ahora revelado ese misterio. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, con sus oficios, que sumo sacerdote, mire, que profeta, que rey. Ese es Jesucristo, el ungido, el Mesías, que muchos están rechazando. Pero ahora es cuando. Ahora es cuando. Entonces, la obediencia del mandamiento por parte del creyente. ¿Cómo andar en Jesucristo? Y Él lo establece en estos mismos dos textos bíblicos. Miren, primero, en el versículo 7 dice, arraigados en Jesucristo. Arraigados en Jesucristo. ¿Qué es esto de arraigado? Mire, aquí, si quiere llámele metáfora, si quiere llámele ilustración. Ilustración por medio de la naturaleza, dándolos una enseñanza espiritual, como es la metáfora también. Entonces, mire, arraigados en Jesucristo. ¿Quiénes tienen raíces? Los árboles. Los árboles. Entonces Él los asemeja a un árbol. Y dice, o sea, para que andemos en Él como Él quiere, para que no los engañen, para que no los extraviemos de la fe en Jesucristo. Él dice, uno, arraigados en Jesucristo. Arraigados en Jesucristo. Un árbol. Un árbol necesita estar arraigado, tiene raíces. Y tienen que esas raíces sostener a ese árbol. Entonces, arraigados en Jesucristo. Y dice en Jeremías, mire, la misma palabra lo enseña. Aquí no hay que andar inventando. Jeremías 17, 5, 8 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será, póngale atención a esto, mire, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. No me voy a meter mucho en estos versículos, solo lo que quiero que sepa, que conozca es según la enseñanza, la palabra que estoy dando en este momento. Entonces dice que será como la retama. Mire, la retama o el tamo son unos arbustos que nacen en el desierto. En el desierto. Entonces, esas son unas bolas que tal vez ha visto usted que ha pasado en películas. Hoy ¿verdad? Tenemos la tecnología y se ven y crecen y según el tamaño, pero cuando viene el norte, como no tienen poder en su raíz, no tienen poder en el tronco, a veces se secan y se quiebran. Y bien fácil el monte las arranca, las arrastra. ¿Verdad? Y como la raíz también no tiene profundidad, entonces el viento se la lleva. Y van haciendo, mire, uniéndose y uniéndose y uniendo hasta que llegan a hacer unas bolas de ese arbusto, de ese monte, y en la cual usted lo va a ver, para donde va el viento, para allá van. Para donde va el viento, allá van. Y entonces, por eso dice aquí este versículo que maldito el varón que confía en el hombre y pone carne sobre su brazo y el corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el viento, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Verdad? Le voy a hablar un poquito aquí de maldito el varón que confía en él. Porque, mire, hay unos que lo toman literalmente, pero no es así. ¿Por qué decía Jehová, el varón que confía en el hombre? Es respecto a la salvación. El pueblo de Israel
mire, tenía conflicto, tenía guerra. Pero el hombre no podía salvarlo, sino solo Dios. Es el único que salva. El hombre no puede salvar. Entonces, pero como siempre el hombre idolatra al hombre, lo sigue. Somos idólatras por naturaleza. Ese pecado de idolatría está en nosotros, muere en nosotros. Entonces Jehová les decía, miren, maldito, ¿ya?, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces no creían a Jehová, así como hoy estamos. Muchos creen mejor en el hombre, gran hombre, haciendo esto, haciendo lo otro, pero van para el infierno. Mire, pero van para el infierno. ¿Por qué? Porque no buscan al Dios verdadero. No que andan en idolatría, siguiendo imágenes, hombres y toda cosa. Entonces, dice que serán como la retama. Entonces, esa retama, tamo, es ese monte que el viento ha llevado. Y así hay muchos. Lo aplicamos a la vida. Mire, cualquier pensamiento, cualquier palabra de hombre. Mire cuánta gente hay engañada en unos grandes templos, megatemplos. Y mire, ahí están engañados. Engañados porque no es la palabra. Solo es un show. Pero la gente eso quiere emociones, quiere que la carne se deleite. Entonces eso les manda Dios. Errores, espíritus de error, les manda Dios. ¿Para qué? Se consuelen. Pero ¿para dónde van? Van para el infierno. Por eso, mire, el tema es instrucciones para no ser engañado ni extraviado del camino de Jesucristo. Dios directo a la salvación cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Siempre allí en Jeremías 17, 5, 8, mire. Dice el versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es en Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Mire, esta oposición, este contraste que hay del hombre que confía en el hombre y del hombre que confía en Dios. Mire, como dice aquí que los está enseñando, esta instrucción arraigado en Jesucristo, los compara como un árbol. Un árbol necesita ¿de qué? De tierra. Entonces, ¿quién es la tierra en este sentido? Nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros somos el árbol que, mire, que tiene que ser plantado. Y esas raíces, mire, tienen que profundizar. Tienen que hundirse cada día más, creciendo, para que ese árbol sea como dice la Escritura. Que aunque vengan problemas, mire, vengan calamidades, que no hay dinero, que no hay comida, que no hay trabajo, porque vendrá todo eso, va a haber hambre. Todo eso tiene que venir y entonces lo vamos a dar cuenta de lo que la palabra nos está diciendo. Todas esas personas que creen en Jesucristo son como árbol. Vienen persecuciones, las van a soportar. No hay dinero, no hay comida, lo desprecian, pero será como un árbol, ¿sí?, sembrado, como dice en los salmos también, como palmeras, ¿verdad? Como palmeras, pero aquí es un árbol que estamos hablando. Entonces, nosotros somos como un árbol, arraigados en Jesucristo. La tierra, Jesucristo. Allí tenemos que estar arraigados. No, mire que en tal lugar hubo una aparición y ahí estaba Jesucristo. Oh, no, aquí vino un ángel y me reveló este libro y mire, y el hombre que lo recibió lo copió. Mire, tantas herejías, apostasías, de todo. Y contra eso estaban peleando y contra eso lo mismo sigue. Entonces nosotros debemos estar arraigados en Jesucristo. En esa enseñanza dice, andad como lo recibiste, como lo recibiste. Es el Señor, es el dueño, es el creador, es el Dios de dioses, el Rey de reyes. Así lo hemos recibido, el Todopoderoso, el Omnipresente, el Omnisciente. Así lo hemos recibido.
y por medio de una enseñanza que es el Evangelio de Jesucristo. Por eso debemos de estar firmes, sin moverlos, como dice el tema. Instrucciones para no ser engañados. Para no ser engañados. Ve, dice el otro, la otra instrucción. Mire, ya vimos la primera instrucción. ¿Cómo? Como dice, andad en él. ¿Cómo andad en él? Lo está dando estas instrucciones clarísimas. Dice, sobre edificados en Jesucristo. Mire. Sobre edificados en Jesucristo. Anteriormente lo dijo, arraigados en Jesucristo. O sea, sembrados, firmes. Con esas raíces profundas. Para que no seamos movidos por cualquier otra doctrina que son falsas. Que cualquier hombre venga con esos labios dulces, esos labios, la palabra les llama lisonjeros, lisonjas, que alaban al mismo hombre, pero es mentira. ¿Verdad? Son hipócritas. Son hipócritas. Entonces, arraigados en Jesucristo. Ve, sobre edificados en Jesucristo. Dice Efesios, mire, sobre edificado. Allá él hace esa metáfora o los ilustra por medio de un árbol, que nosotros somos un árbol. Ahora los habla de una construcción. Dice, sobre edificados en Jesucristo. Mire, en Jesucristo. No en Pedro. No. Según las Escrituras, como muchos enseñan, que en Pedro. No. Y dice en Efesios, mire, 2, 19, 22. Sobre edificados en Jesucristo. Así que ya no soy extranjero, ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, mire, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mire, aquí está hablando nosotros antes, en otro tiempo, cuando andábamos en pecado, mire, andábamos sin Dios, sin Jesucristo, no teníamos derecho a la ciudadanía celestial, mire, así andábamos, sin esperanzas, sin promesas, sin Dios en el mundo, ¿verdad? Directo al infierno, a esa condena eterna. Entonces, Él los dice, ustedes para que no puedan ser engañados, ni se extravíen de mi camino, del camino de nuestro Señor Jesucristo, mire, da la segunda instrucción, sobre edificados en Jesucristo. ¿Y qué habla? Habla de los profetas, habla de los apóstoles y habla de Jesucristo. Le voy a ilustrar así. Mire, si usted ve esos arcos que hacen, en la época romana, los hacían también. Y en medio de donde termina ese arco, hay un espacio en el cual metían esa piedra, ¿verdad?, que apretaba estas dos partes. Y esa es la que le daba la fuerza y el equilibrio para que eso no cayera. Entonces aquí los ilustra cómo en esa época, quien es nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular. Y están los profetas en el Antiguo Testamento que hablaron las profecías que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y los profetas y los apóstoles, que fueron los que Dios y Jesucristo preparó, instruyó. ¿Para qué? Para impactar al mundo. Para impactar al mundo. Entonces, la doctrina es nuestro Señor Jesucristo. El fundamento es los apóstoles, los profetas y los apóstoles, y la piedra angular, ¿quién es? Jesucristo. Mire, lo está ilustrando un templo. Entonces nosotros no debemos, estamos sobreedificando. Pero eso tiene que ser conforme a las Escrituras, conforme a la doctrina de esa enseñanza que usted ha recibido. De esa enseñanza que ha recibido, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la Biblia. Entonces ahí estamos edificando. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Por eso dice, sobreedificados. Ahí estamos edificando y estamos siendo edificados. Mire, el cuerpo de Cristo, la iglesia
es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Es un órgano vivo, vivo, santo, que son piedras vivas, somos piedras vivas, que estamos construyendo un edificio santo. Ya mire, una persona media vez ya puso los cimientos, los fundamentos de una casa, ya no puede llegar otro, no puede llegar otro a poner otra cosa. Pero eso es lo que hacen muchos falsos, muchos ladrones, muchos mentirosos, que llegan, están poniendo, sobreedificando otro evangelio. No están siguiendo la edificación que es la que ha dejado Dios. Por hacerse rico, por hacerse famoso, por hacer un montón de maleantadas que tienen. Entonces, pero hoy Dios los está hablando para que nosotros no seamos engañados ni los extraviemos del camino de Jesucristo. Los está hablando hoy, sobreedificados en Jesucristo. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Mire, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Por eso, mire, es una iglesia universal. Y en todas las congregaciones hay un grupo de esa iglesia universal, de ese cuerpo universal. Y en ese lugar, como es un cuerpo, hay ojos, hay orejas, hay pies. ¿Sí? Por eso que no puede haber un evangelio de que alguien esté perdido él solo en su casa, o en una montaña, o en X lugar. No. ¿Por qué? Porque es un cuerpo. Separe usted un miembro de su cuerpo, a ver si funciona. Repárelo, bueno, allí mire, no va a funcionar. Entonces tiene que estar ese cuerpo unido. Entonces, sobreedificados en Jesucristo, arraigados en Jesucristo. El 3, C, confirmados en la fe de Cristo. Mire, otra instrucción. Tercera instrucción. Confirmado en la fe de Cristo significa que nosotros vamos a estar constantemente, o sea, perseverando. Mira, hay una escritura que dice ahí en Mateo 24, ahí la va a encontrar. Dice que todo el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Quiénes van a perseverar hasta el fin? Los salvos. Solo los salvos van a perseverar hasta el fin, porque la palabra así lo dice. ¿Sí? El que no es salvo puede estar en la iglesia, trigo, cizaña, ¿sí? Pero no ser salvo. Por eso nosotros, Dios nos enseña la palabra. Mire, todo el mundo escucha la palabra, pero ¿cuántos reaccionamos positivamente a esa palabra? A esa palabra. Entonces, confirmados en la fe de Cristo. Por fe, dice, conocemos a Cristo, ¿por qué? Por la palabra. Recibimos a Cristo, ¿por qué? Por fe. Oír y creer en Él. Entonces somos salvos. Entonces los confirmamos allí en la fe de Cristo. Y cada día debemos de confirmarlos. Estarlos evaluando. Mire cómo dice la Escritura. 2 Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mire, qué gran interrogante. ¿Ah? Confirmados en la fe de Cristo. Examinaos. ¿Qué es un examen? Vea, en lo secular se hacen, y en todas, pues, en los mismos preparaciones que hay en la profesión de la fe, se hacen exámenes. En lo cual el examen es ver la capacidad que tiene el alumno. Pero no es el 100% que esa evidencia es real. No. Pero es un examen. Ese es un examen. Cuando usted, por ejemplo, le piden en un trabajo, ¿verdad? Le dicen, mire, experiencia, sí, hay experiencia, entonces le hacen un examen, ya sea teórico o práctico, pero le hacen un examen. Entonces, el cristiano tiene que estarse autoexaminando todos los días, tenemos que hacer eso, todos los días, si estamos en la fe. Porque así lo enseña la palabra. No que voy a perder la salvación, no.
Si yo estoy pensando en perder la salvación como unos enseñan, entonces ¿para qué voy a estar allí? No, pues mi mente es, como dice aquí, confirmados en la fe de Cristo. Yo afirmo por medio de la Escritura que he recibido a nuestro Señor Jesucristo. Y si he recibido a nuestro Señor Jesucristo, tengo que luchar para que ese carácter de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en mí, se forme en mí, me moldee a mí. Esa es la mentalidad, confirmados en la fe en Cristo. No, ¿cómo va a ser alguien confirmado en la fe de Cristo si no tiene los frutos del Espíritu Santo? Es ladrón, es mentiroso, ¿sí? Es adúltero, es fornicario, es hechicero, es violador. ¿Cómo? No. Entonces la palabra le enseña a uno para que nosotros no seamos engañados ni extraviados del camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examínense diariamente. ¿Ah? Dice, probaos a vosotros mismos. ¿Mire? Dos palabras, examinaos y probaos. Entonces, tenemos nosotros como hijos de Dios estarlos examinando y probando si es de verdad estamos en la fe. Pero si no se congrega, cree que alguien puede estar en la fe, a alguien que dice que no es necesario estar agregando, aparecen los domingos y unos que ni aparecen allá los 15 días, pero así es la vida, ¿verdad? De esa gente. ¿Por qué? Porque no escudriñan la Escritura, como la instrucción que dimos, que da la palabra, escudriñar la Escritura, escudriñarla. Entonces nosotros tenemos que estar confirmándonos en la fe de Cristo diariamente. Y dice, dice, o no os conocéis a vosotros mismos. ¿Quién no se conoce él mismo? Solo aquel que quiere ir al infierno y le hace caso al diablo. ¿No? Porque el mismo Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Mire, son evidencias claras. Entonces, confirmados en la fe de Cristo, tenemos que examinarlos, tenemos que probarlos diariamente. Sí, póngale que esté odiando a un hermano o a cualquier otro prójimo. ¿Será hijo de Dios? No, pues digo el diablo, pues. Si anda con rencores, con odio, desbocado, que habla malas palabras, no repara, no respeta, no hay reverencia. ¿Ah? Anda con los ídolos en la espalda, en las orejas, en las patas, por todos lados. ¿Va a ser hijo de Dios? No. ¿Por qué? Porque el diablo los ha engañado. Los ha mostrado un evangelio fácil, donde no hay que pagar el precio, donde podemos andar como el mundo y podemos andar como la iglesia, según. Pero no es así. Por eso hoy los está enseñando estas instrucciones. Da el mandamiento y da las instrucciones para que nosotros las acatemos, las obedezcamos y estemos firmes. Y no vayamos a ser movidos, extraviados. Entonces, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Salvo que no sea, valga la redundancia, salvo. Corremos ese riesgo de no ser salvos, confirmándolo nosotros mismos, con orgullo y jactancia. Pero nuestro fruto no es de un hijo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo. Y dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. Ya hablamos de la enseñanza. ¿Qué es la enseñanza? Es aquella que recibimos. Es aquella por medio de la Biblia, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la enseñanza. Ahora dice, abundando en acciones de gracia. Miren, todo hijo de Dios debe tener gratitud y dar acción de gracia. Vea, el jueves ese día lo celebran, qué bueno pues, pero acción de gracia es todos los días. Cada segundo se le da acción de gracia a Dios, porque hay gratitud, estamos agradecidos después de andar perdidos en el mundo.
encarcelados en prisiones espirituales, de vicios. Y hoy somos libres en Jesucristo para servirle a Él, para adorarle. Y que en la obra, ese templo que tiene el fundamento de los profetas y los apóstoles y la piedra angular de nuestro Señor Jesucristo, crezca espiritualmente, que más almas se salven, que más personas lleguen al arrepentimiento y vengan. Entonces debe de haber gratitud. ¿O usted cree? Mire, es fácil condenar a otro, juzgar a otro, es muy fácil. ¿Por qué? Por ignorantes, por la ignorancia que tenemos. La palabra enseña que el demonio, el diablo, Satanás, está operando, mire, administra este mundo. Pero los mismos creyentes no, valga la redundancia, no creen que es Satanás el que administra esto. Y las corrientes del mundo los arrastran, nos desvían, nos extravían. Porque no queremos pagar el precio. Porque muchos, según su evangelio, dice que hemos sido llamados, como somos hijos del rey, pues, y como vive el hijo del rey, vive a todo dar, pues, todos placeres, deleite. Y así piensan muchos creyentes y llevan una vida perdida, porque la palabra es clara. Entonces, debemos de abundar en acciones de gracia, todos los días. Mire, ese día jueves, en la mayoría de los hogares meten al diablo allí. Meten alcohol, meten droga, meten pastillas, meten mujeres, la prostitución. Mire, ¿qué es lo que no meten? Juegos de azar, hechicería, ¿qué es lo que no meten? Entonces, si esa acción de gracia es que va a prevalecer, va a gobernar Jesucristo en su familia, en usted, en su familia, en sus hijos y en todos. Esa es la lucha. Entonces se le da acción de gracia, en acción de gracia. Todo es en acción de gracia. Pero yo, ¿cómo le voy a dar acción de gracia a Dios? En vicios, o en fornicación, o enojado, en ira. No, en prostitución, en apostasía. No se puede, no se debe. La palabra, la persona que hace eso está descalificado, como dice la Escritura. A menos que estéis reprobados. A menos que esté reprobado. Entonces, mire, una persona que tiene gratitud a Dios, la gratitud versus el yo, la gratitud versus el egoísmo. ¿Ah? El que tiene gratitud no piensa solo en él, no, piensa en Dios, piensa en el prójimo. Esa es la mentalidad, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces el yo, el egoísmo, ese, mire, queda suprimido. Queda suprimido, porque el yo solo anda pensando, pues sí, yo hago esto, yo quiero esto, yo tengo esto, yo puedo hacer esto, yo soy el mejor, y yo, el egoísmo. Pero cuando hay gratitud, la gratitud no va a dejar a todo creyente que caiga ese egoísmo, ese yo. No, cuando hay gratitud, de la que habla Dios, de la que habla las Escrituras. Por eso debemos de tener gratitud, dándole acción de gracia, pero genuina, verdadera. Donde el yo desaparece. Yo no voy a hacer daño a mi esposa, yo no voy a hacer daño a mi esposo, yo no voy a hacer daño, mire, al prójimo, al hermano, a la hermana. No, ese yo, ese egoísmo, es sustituido por la gratitud. Porque siempre anda pensando en Dios, la obra maravillosa que Dios ha hecho y que quiere que conozcamos con capacidad en Cristo. Todo es en Jesucristo. No es mi fuerza, no es mi inteligencia, no. Entonces debemos de abundar en acciones de gracia. ¿Por qué los congregamos? Porque hay una necesidad y hay una gratitud. Y es donde me instruyen, donde yo recibo lo que habla al principio. Así como has recibido a nuestro Señor Jesucristo, ¿por medio de qué? De una enseñanza, de una instrucción, de un adestramiento, de la doctrina de Jesucristo, no de doctrinas de diablos, como dice en una escritura. Mentiras, falacias. Entonces, por eso el tema es instrucciones para no ser engañados, ni extraviados del camino de Jesucristo. Entonces debemos de tener
acción de gracia, gratitud hacia Él. Para vencer el egoísmo, para vencer el yo, para vencer el orgullo, para la altivez, la jactancia. Solo así la vamos a vencer. Miren, dice en 2 Corintios 15:4 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Esto aquí. Bueno, ahí verifica esta cita bíblica. Yo le he puesto 2 Corintios 15:4. Porque todas estas cosas padecimos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria ¿de qué? De Dios. Entonces, por medio de nuestro testimonio, lo que reflejemos, el buen testimonio, las otras personas van a dar acción de gracia. Pero es una lástima que entre los mismos creyentes no haya acción de gracias. Cuando a una persona Dios la levanta, la saca de donde estaba perdida, del lodo cenagoso, del pecado, de la maldad. O cuando alguien lo está usando Dios en cualquier ministerio. Y en lugar de orar por él, darle gracias a Dios, acción de gracias a Dios. La envidia, el yo, el egoísmo, los captura. Miren. Perdido. No, eso no lo enseña Dios. Entonces, por nuestro buen testimonio, deben de haber acción de gracias por aquellos que ven, escuchan su testimonio, mi testimonio, de cada aquel que dice que es cristiano. Que es cristiano. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, dad gracias. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire, dice que solo los que hagan la voluntad de nuestro Padre entrarán al reino de los cielos. Mire, y tener gratitud, dad gracias con gratitud, es la voluntad de Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, por fe, sean salvos todos aquellos que reciban a nuestro Señor Jesucristo por fe. Es la voluntad de Dios. Por eso debemos de tener claro la voluntad de Dios. Porque muchos dicen que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. No pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y ese es el problema que hay. Pero ahora nosotros, Dios los está instruyendo para que no seamos engañados, para que no los extraviemos de la verdad. De los mismos púlpitos, de ahí salen las mentiras, salen las herejías, está la apostasía, todo de allí. Por eso los estaba instruyendo él. Lo estaba instruyendo. Porque mire, hoy en esta época lo mismo sigue. Lo que cambian a veces los nombres, pero es el mismo actuar. Usted vea, la tradición es tradición y viene de la antigüedad. La cultura y todas estas cosas los arrastran. Porque para esta época, mire, desde que Thanksgiving hasta como hay por enero, muchos creyentes andan como el mundo. Porque son arrastrados por las tradiciones, son arrastrados por las culturas, por las filosofías. Todo eso. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado y escudriñar la Escritura. Buscar cada día de Dios, examinándolos, probándolos a nosotros mismos, no probando al hermano o a la hermana, no, somos el yo, es de egoísmo que se suprima. Entonces, en esa época, como vuelvo a repetir, y para ir cerrando ya, que era el judaísmo, los gnósticos, mire, el gnosticismo sigue en pie. Hay gente, llega a las iglesias o están en las iglesias y usted los va a ver que se creen superdotados, que tienen el conocimiento, que Dios les habla selectivamente y especialmente a ellos, y que ellos son tan espirituales que no pueden relacionarse con los demás hermanos porque los mira así,
no están de acuerdo a él, no pueden platicar con él. Y eso existe, existió y existe. Y toda esta gente, póngale ojo, porque si usted es hijo de Dios, el Espíritu le revela todo. Le revela todo, entonces, pero toda esta gente que se cree tan inminente, ¿verdad?, que son tan espirituales, que Dios les habla. Dios me habló y mire, ese es gnosticismo. Gnosticismo. Le guste o no le guste. Sigue el gnosticismo. Entonces estas personas son aquellas que de repente ya no las ven en la iglesia. Y desaparecen. Y de repente ya están abriendo otra obra según ellos. Porque Dios les habló. Porque Dios esto. No, no es así. ¿Por qué? Porque somos ignorantes de las Escrituras. Somos ignorantes. Solo le aplicamos a lo que me beneficia. Y lo que no veo yo, mejor ni lo toco. Entonces, los gnósticos en esa época, mire, estaban serios, ese grupo. Y según ellos, eran especiales porque solo a ellos les hablaba Dios. Y a los demás no. Por eso hay tantas sectas. ¿Por qué? Porque la mayoría ve el testimonio, la historia. Mire, la historia es buena, pero la Biblia es mejor, única, absoluta. Pero es buena la historia. ¿Ya? La historia del hombre, cómo se ha venido desarrollando todo lo que ha sucedido. Si nosotros ignoramos la historia, estamos expuestos a cometer los mismos errores. Y así pasó en esa época. Sí, hay gnósticos metidos con supersticiones y todo eso en las congregaciones de la iglesia que dice que es de Jesucristo. Toda esa gente, ahí estamos. Pero métase con Jesucristo, métase con la palabra. Cumpla y obedezca como Dios dice. Así como hoy los ha dado esas instrucciones. Ya si usted es engañado, ya usted es extraviado de la fe, es porque es del diablo. Sigue al diablo y no obedece a Dios, no obedece a la palabra. Pero si obedecemos, mire, instrucciones para no ser engañados ni extraviados del camino de Jesucristo. En usted queda. Escudriñe. Y aquí, cada uno somos responsables. Cada uno. Y Dios le revela a aquel que es humilde, aquel que ama, aquel que es misericordioso, que es compasivo, humilde, manso. A ese tiene una comunión con él. Pero mucha gente se cree que, mire, tan espiritual. Y por eso están esas divisiones entre las mismas iglesias. Un grupo por allá, otro grupo por allá. Pero así es, ¿sí? Pero el que se mete conoce todo eso. Y ya no se extraña si alguien se dividió y se apartan, pues ya no se extraña. Porque ya la palabra ya lo enseñó, ya el Espíritu Santo lo tiene. No te admires de eso no es nada. ¿Verdad? Pero las personas que caen en eso es por la ignorancia de las Escrituras, por la desobediencia de las Escrituras. Hoy, la instrucción está clara. ¿Verdad? ¿Arraigados a dónde? En Jesucristo. ¿Sobreedificados en quién? En Jesucristo. ¿Bien? ¿Confirmados en quién? En Jesucristo. ¿Bien? 3 instrucciones que nosotros debemos de obedecer y aplicar a nuestra vida. Y finalmente, todos los días, darle acción de gracias a Dios. De dónde me sacó, quién era yo, cómo estaba. Pero hoy tengo otra nueva identidad. Y es en Cristo Jesús. Él es el que me ha lavado todos los pecados por su sangre preciosa. Y es por fe. Y es un don de Dios. Y es por gracia. Todo es gratuito. Bueno, amigo, amiga, familia de la fe, familia sanguínea. Hoy es cuando de arrepentirse. Ya no estarle sirviendo al diablo. La palabra es clara. No todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre.
Si no estás haciendo la voluntad de Dios, pues estás perdido o perdida. Pero Dios llama cada día y hoy los ha llamado. Instrucciones para no ser engañados ni extraviados del camino en Jesucristo. Bien, pues si alguno ha sido tocado por la palabra, arrepiéntase. Confiésele los pecados a Jesucristo, allí donde está. Y Él lo recibe, lo perdona, es justo, es completo, es bueno, es santo, bondadoso, amoroso. Todo lo tiene Jesucristo para perdonar todos los pecados. Y no lo va a andar recordando, hey, que pecaste y volvés a hacerlo. No. Él no se acuerda de los pecados. No es como nosotros, ¿verdad? Para bochornar a otros los condenamos. Hey, ¿qué pasa? Y antes que eras, y lo comienza a acusar. Pero con Dios no es así. Entonces debemos de conocer a Dios, la palabra, para que nosotros vivamos. Hoy puedes recibir la salvación y permanecer en Él. Miren, arraigados en Jesucristo, solidificados en Jesucristo. Si nosotros cumplimos eso, pues el permanecer, todo el que persevere hasta el fin será salvo. Ese va a confirmar en Cristo. Y solo van a perseverar aquellos que van a llegar al fin. Bueno, Dios los bendiga. Vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta palabra viva, por esta palabra que nos edifica, nos da crecimiento. Es la palabra. Gracias, Señor, esta noche, Padre eterno, por la bendición, el favor y el privilegio de que tú me has dado para dar esta palabra, Señor, para todas aquellas almas, Padre celestial, que han escuchado esta palabra viva, Señor. Abre el entendimiento, que ese corazón abra esa puerta, reciban a nuestro Señor Jesucristo por fe, que sean, Señor, obedientes, que reciban la enseñanza, que reciban el adiestramiento, que reciban, Señor, todo lo que tú tienes para ellos, Señor, corrigiéndolos, instruyéndolos, redarguyéndolos. Padre eterno, gracias te doy, Señor, porque lo que éramos ya no lo somos, Señor, y así como han escuchado esta palabra, Padre eterno, que se arraiguen en Jesucristo, se sobreedifiquen en Jesucristo y que se confirmen en la fe de nuestro Señor Jesucristo cada día, Padre eterno, porque tú los has dejado claro, Señor, que sin fe es imposible agradarte a ti, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendice de una forma especial a cada uno, donde quiera que se encuentre, Señor, y que el día de mañana estén, Padre eterno, glorificando tu nombre, dando testimonio, Padre, que un día la misericordia los alcanzó y tu misericordia, tu amor y tu compasión, Padre eterno, por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre preciosa los lavó de todo pecado. Y ahora son hijos tuyos, Señor. Gracias, bendito Padre. Todo aquel que esté enfermo, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, se levante de esa cama, se levante, Señor, donde esté ese decaimiento, Padre eterno, ya que tú estás en todo lugar, Padre eterno, y todo aquel que tenga fe en ti, Señor, puede recibir un milagro. Sánalos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, sean sanados, Señor, pero la enfermedad más grande es el pecado. Y sean sanados del pecado, de los pecados, Señor. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, esta ha sido la palabra que hemos recibido. El tema era instrucciones para no ser engañados ni extraviados del camino de nuestro Señor Jesucristo. Ya si alguien se extravía, es engañado, pues sí, ¿verdad? Ya el pecado no corre sobre mi cabeza. Yo ya di el mensaje. Si quieres seguir a esos mentirosos que
gnósticos que tienen supersticiones, pues allá queda en tu corazón. Bueno, feliz noche. Sigamos adelante y darle acción de gracias a Dios todos los días, todos los días, todos los días. Y nos vemos hasta la próxima. Pues buen provecho, porque todavía hay pavo, ¿verdad? Supongo, pues. Pues ahí todavía hay unos pavos allí esperándome. Y es que, bueno, entrele al diente también, ya se alimentó con el espíritu de la palabra, ahora pues entrele al diente. Bueno, feliz noche pues, Dios los bendiga, hasta la próxima.